Daniel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Buen día. A ver, te quiero hacer una pregunta respecto de, en principio, del diagnóstico y cómo ves las cosas en función del número de casos. Porque yo, como todos, lo venimos siguiendo con mucha obsesión. Y la semana pasada tenía la sensación de que venía una ola que nos tapaba a todos, y ahora lo veo como más, tengo la esperanza de que sea más discutible ese diagnóstico, porque veo que el techo no se perfora, que los casos, que muchos días, por ejemplo ayer, por ejemplo el lunes, los casos están muy por debajo del techo al que se llegó en la primera semana de enero, y al mismo tiempo tengo miedo que esto sea una expresión de deseos y no algo basado en los hechos. Entonces me interesa saber cómo lo estás viendo vos. Mira, Ernesto, nosotros esta semana que pasó notamos algo similar. Hay una percepción, pero además objetivizada por algunos indicadores que obviamente veremos en los próximos días cómo continúan. El primero, que siempre lo seguimos nosotros porque, bueno, es muy predictor, se va a publicar próximamente, ya fue aceptado en una revista de primera línea de referato en el mundo de salud. Es el 148, que es un software magnífico que hemos desarrollado y que es muy predictor. Ya hace 6 meses que nos viene dando muy buenos resultados, y ese indicador, que venía con una línea de crecimiento casi vertical después de haber descendido en línea con todos los otros indicadores durante 15 semanas, empezó a picar para arriba pero mal, es decir, que casi en forma, no diría vertical, pero por ahí. Y en los últimos 4 días empezamos a notar un descenso, dejó de crecer y se amesetó. Vamos a ver cómo sigue, pero es un indicador predictor muy bueno. De los otros indicadores también tenemos noticias buenas. Desde el punto de vista de la utilización de camas de terapia intensiva, crecieron, pero en los últimos días estamos notando 2 cosas. Que primero, las internaciones son mucho más cortas, de 7 días, 6 días, y los pacientes en general salen bien de la terapia, y estamos notando también que la cantidad de casos graves no solamente salen antes, sino que se están aquietando también el ingreso a terapias intensivas. Había subido de 437 camas en el AMBA, por ejemplo, para tener una idea, llegamos a 610, y ahora estamos en 590, como aquietándose. Veremos cómo sigue. Sí, estaba viendo que el informe que da el gobierno de la ciudad a la mañana cada día es la primera vez que muestra una baja no muy alta, de 140 a 133, estaba en 100 en el mejor momento, pero también muestra en los últimos días una baja, ¿no? Exactamente, está en línea eso, y también tenemos la cantidad de casos que en 3 semanas tuvo un aumento prácticamente más que se duplicó en el AMBA y se triplicó en el interior provincial, y en la última semana empezamos a ver que también se aquieta. Y además la percepción, yo ayer estuve recorriendo, ayer y anteayer, como todas las semanas, estuve recorriendo decenas de playas, hablando con todas las postas sanitarias de la provincia y municipales que están trabajando allí. Vi las playas muy ordenadas, vi la gente en sus burbujas. Es cierto que hay menos cantidad de gente, hay que ver los fines de semana si esto se mantiene, pero la verdad, la gente mayoritariamente con su barbijo. Yo creo que hubo un efecto. Yo la verdad que creo que hacia fin de año nos relajamos. Creo que todos nos relajamos un poco, por distintos motivos. Por cansancio, por el fin de año, por la vacuna, por las fiestas, por las aglomeraciones diferentes que tuvimos. Y me parece que sirvió mucho tomar estas medidas fuertes de difusión, pero que también la gente hace su propio aprendizaje, y cuando vio que en su entorno directo empezaban a aparecer casos, esta semana pasada el papá de 66 años, una persona sana, del intendente de Alem, falleció. El hermano de 37 años estuvo grave en terapia intensiva, por suerte salió, pero digamos, y así se nos multiplica. Se nos murió el director del hospital de Colón, municipal, un hombre muy querido, una persona muy querida, 66, y así todos tenemos casos. Claro. Yo creo que eso también hizo que toda la gente que se venía cuidando muy bien y que nos habíamos relajado un poco, de nuevo volvimos a decir, tenemos que cuidarnos, y eso lo vemos muy positivo. Ojalá sea así.
¿Sabes qué? Eso, yo estaba pensando que si esto se confirma, primero que sería una gran noticia porque el virus, la pandemia nos daría un changüí hasta que finalmente la gente esté vacunada. Entonces uno piensa, porque uno pensaba, bueno, si viene un aluvión de fallecidos ahora, qué mal la vamos a pasar en verano. Sigue habiendo fallecidos, pero que la magnitud no siga creciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos estás hablando es de que quizá existe un mecanismo de autorregulación en la sociedad, de que cuando bajan los casos la gente se relaja, pero cuando apenas los ve subir, la gente se cuida un poco más, y entonces eso permita ir transitando todo esto hasta que esto termine. No sé, te estoy diciendo cosas que escucho lo que vos decís, no, por supuesto yo no estoy... Yo creo que hay bastante de eso, ¿eh? Yo creo que por lo que hemos observado durante este año que pasó, hubo mucha, pero muchísima gente, la mayoría, porque si no nos explica que no haya estallado todo, muchísima gente que se comportó bien, quizás no el 100% de las cosas, pero que realmente se cuidó, por distintos motivos, por conciencia, por miedo, por lo que fuera. Y ese capital de concientización sanitaria me parece que está. Nos relajamos un poquito, las fiestas, todo esto, pero me parece que en la impronta del ADN de la sociedad quedó esta experiencia. Y bueno, y además la otra cosa, la vacuna ya comenzó. Entonces, a ver, qué picardía que a alguien se le muera un ser querido a quizás 2 meses de tener, 1 mes o 2 meses de tener la vacuna. Ya la tenemos, ya la estamos dando. Entonces, de eso también creo que también es un llamado a la sociedad. Aquí hago un último esfuerzo. Estamos muy cerca de poder tener... Las vacunas están dando excelentes resultados, no solamente en términos de no enfermarse, sino también de transformar esta enfermedad en un caso leve para el caso que se adquiera. Y entonces, estamos cerquita, el llamado sigue siendo un esfuercito más, pero yo estoy contento con lo que estoy viendo ayer y antes. Sí, debe ser un alivio tremendo, sí, porque si lo siento yo, imagino que sentís vos. Espera que Gustavo Gravia te quiere hacer una pregunta. Buen día. Más allá de la recorrida que usted contó recién que hizo en estas últimas horas, se sabe que la segunda quincena de enero es quizás la más popular de los argentinos para tomarse vacaciones y fundamentalmente en la costa. ¿Cómo está la situación de camas en los distintos municipios de la costa de la provincia de Buenos Aires? Tanto en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Necochea. Mire, le doy ejemplo. Por ejemplo, Pinamar, ayer me llama el intendente a la noche contento. Los 2 pacientes COVID que tenían internados se fueron de alta, están sin pacientes COVID. En Mar del Plata, en el ámbito público, estamos bien, con un nivel de ocupación de camas acorde a toda esta realidad que estamos viendo. Y en el sector privado sucedió lo siguiente, que fueron esas fotos que se dieron de 2 clínicas importantes que decían que no se podían recibir pacientes COVID. En realidad, lo que estaba pasando ahí es que obviamente muchas clínicas, cuando bajó el nivel de demanda por COVID, empezaron a hacer otro tipo de actividades de salud, de internaciones, cirugías programadas, etcétera, que no se habían podido hacer durante meses, y entonces tienen sus terapias ocupadas con pacientes no COVID. Entonces, claro, se saturaba rápido por ese motivo. Pero ya estuvimos con el intendente conversando, el intendente nos manifestó que mandó a retirar esos carteles porque generan zozobra, cuando en realidad, estoy hablando, en el mismo hospital municipal y en el Miramar, que está ahí a 60 kilómetros, y nosotros tenemos una red de derivación, había cantidad suficiente de camas como para abastecer esa situación. Pero no hay que relajarse, ¿no? Hay que mantener estos día a día. Yo leía los otros días artículos de especialistas europeos que nos dicen en nuestros países que estamos acostumbrados a planificar todo. Estoy hablando de Alemania, por ejemplo, ¿no? Esta pandemia nos ha puesto en el día a día, es decir, las definiciones de esta semana las tenemos que ir revisando permanentemente. Por eso el mensaje es no relajarse y esperar la vacuna que ya llega, y creo que vamos a poder, si nos cuidamos entre todos, cuidamos también la temporada, que es importante porque la gente de la costa la estaba esperando. Es una temporada típica con un 31% de la gente que está yendo, pero por lo menos pues podemos tener una temporada. Ahora, ministro, y sobre la polémica de inmunizar a mucha más gente con una sola dosis
aún con una eficacia que se presume mucho menor, o completar la fase de las 2 dosis con la mitad de la gente, obviamente. ¿Usted tiene posición tomada? No, a ver, con la vacuna Sputnik, que según contrato, lo que se conoce públicamente, según contrato, se van a recibir 15 millones de tratamientos, vamos a decir así, son 30 millones de ampollas para 15 millones de inmunizaciones, no se puede hacer eso, porque los dos vectores son distintos y hay que darlos en esa secuencia. Primero el AD26 y segundo el boost, el potenciador, el segundo vector, que es el AD5. Con lo cual, con todas las vacunas de origen de Gamaleya no se puede hacer ese esquema, ¿no? Eso es así. Argentina ha comprado mitad y mitad, así que no se puede pensar en otro esquema. En otros países, como en Inglaterra, y en otros países europeos, como están muy carentes de vacunas, han decidido posponer la segunda dosis. Por ejemplo, Inglaterra ha decidido posponerla a 3 meses, no a los 28 días. Inmunizar más gente y posponer. Bueno, habrá que ver los resultados. Epidemiológicamente puede tener un asidero. Habrá que ver los resultados porque uno dice, bueno, inmunizo mucha más gente y corto más cadena de contagio en un momento que estoy hirviendo de casos. Bueno, habrá que ver qué ventaja tenemos nosotros, que nosotros podemos observar lo que pasa en esos otros lugares y eventualmente, si tuviéramos ese tipo de dilema en algún momento, se evaluará. Pero hoy no lo podemos hacer porque las dosis que tenemos son de 2 dosis de 2 vectores diferentes, con lo cual no se pueden reemplazar uno por el otro. Daniel, te hago una última pregunta de curiosidad nomás y además porque me parece que es muy interesante para la audiencia. Vos recién decías que los datos positivos no son solamente de casos o del predictor que tiene que ver con el teléfono, el 146 al que llaman gente para consultar por el COVID o de cama de terapia intensiva, sino que además la gente sale más rápido de la terapia intensiva, que además la gente se agrava menos que antes. ¿Eso por qué? ¿Porque mejoraron los tratamientos? ¿Porque cambió el virus? ¿Por qué pasa eso? Por una sumatoria de cosas. Primero, es probable que las cargas virales sean menores cuando los contagios se producen en lugares o abiertos o cerrados ventilados. Uno por ahí se contagia, pero con una carga viral de entrada menor. Hipótesis, ¿no? Segunda, hoy se discuten muchas cuestiones, pero la medicación, nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con más de casi ya 10.000 personas que recibieron el plasma. La verdad que el plasma precoz, ya salió publicado en la revista New England Journal of Medicine, pero nosotros ya sabíamos y estábamos viendo por la enorme cantidad de gente que uno conoció, casos directos. Es decir, ¿a vos te convence que la aplicación del plasma tenga que ser precoz? Sí, mientras más precoz en pacientes con comorbilidades o pacientes añosos, muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. ¿Y se lo aplicaron ya 10.000 personas esto? Sí, en la provincia de Buenos Aires estamos, no tengo el número exacto ahora, pero estamos cerca de 10.000 y son la base gruesa de los datos que se utilizaron para esa publicación, porque es el país de mayor cantidad de tratamientos hizo sistematizados bajo un proyecto de investigación observacional. O sea que estás en un momento relativamente optimista. Sí, yo creo que desde el momento que dijimos tenemos la vacuna y tenemos que en los próximos 6 meses proteger a todos los grupos de riesgo y si se puede un poco más, la verdad que le cambia la dinámica a toda la enfermedad, nos cambia la dinámica de la vida. Entonces, compartimos cuidados con vacunas y en 6 o 7 meses la realidad empieza a ser muy diferente, pero durante esos 6 o 7 meses ya tenemos una realidad muy distinta a la del año pasado. En la actividad económica, en la actividad cultural, en la actividad educativa. Es decir, con cuidados vamos a poder hacer muchas cosas. Y luego, hacia fin de año, tenemos otra realidad. El verano que viene va a ser otro verano. No vamos a tener este verano. Van a ser con menos cuidados. Obviamente, si no aparece un martes 13 y una mutación rara u otras cosas que hasta ahora, por supuesto, por suerte venimos bien, porque las mutaciones, las vacunas siguen siendo efectivas, pero bueno, fuera de lo imponderable hoy, hacia fin de este año vamos a tener una realidad muy diferente en cuanto a la normalidad.
No normalidad 100% prepandémica, pero vamos a estar muy cerca de eso. Daniel, te agradecemos mucho la diferencia de habernos atendido. Muchas gracias.